Pues sean bienvenidos al barrio de Nowa Huta, aquí en la ciudad de Cracovia, Polonia. Este barrio, conocido, podríamos decir mundialmente, el barrio comunista de la ciudad de Cracovia. Un barrio que, bueno, ya no es comunista, evidentemente, pero pues los estragos de esta época, que fue por una parte bastante oscura, pues siguen visibles a día de hoy. Estamos en la plaza principal del barrio este de Nowa Huta, que, recordemos, año 1949, una vez acabó la Segunda Guerra Mundial, Rusia tuvo una influencia muy grande en lo que es actualmente Polonia. Aunque no se anexionó a Rusia en ningún momento, sí que tuvo una influencia directa del Kremlin y por lo tanto estuvo gobernada 40 años por el régimen comunista. La construcción de Nowa Huta comenzó como un experimento de ingeniería social en las afueras de Cracovia. No se trataba solo de levantar un barrio, sino de diseñar desde cero una ciudad entera en torno a una gigantesca planta siderúrgica, la Lenin Steelworks, más tarde rebautizada como Tadeusz Senzimir Steelworks. Viviendas, transporte, servicios, bloques residenciales, escuelas, avenidas, todo fue planificado al milímetro. La idea era clara: construir una ciudad moderna, completamente organizada alrededor del trabajo. Y durante un tiempo, el plan funcionó. Pero bajo esa apariencia de orden, pronto empezaron a aparecer los problemas. Los salarios bajos, las condiciones laborales y la represión sembraron al descontento. Pero esto ya lo veremos luego. Volvamos al barrio. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial acabó en el año 1945 y ya en 1949 es el año en el cual se inicia la construcción de este gran barrio que actualmente alberga más de 200.000 personas aquí en Cracovia. En su época no era un barrio, sino una ciudad alejada de Cracovia. Actualmente ya es un barrio de las afueras, pero idealmente en su inicio estaba pensado como un barrio, como una ciudad independiente. Aquí podemos ver uno de los tranvías, el gran camión de edificios soviéticos con 60-70 años, y un moderno tranvía aquí en estas zonas tan verdes y tan espectaculares como es Polonia. Qué envidia, la verdad, de vivir aquí. Pero bueno, mirad esta plaza que es realmente espectacular, con música ahí de fondo, que están en el club cultural. Allí había mucha gente con familias, y actualmente el gran cambio que vive este barrio, tan familiar, gente mayor que vivió en su época, la época comunista, aquí trabajando en la fábrica de metales. Espectacular. Aquí podéis ver el cartel de la plaza central Ronald Reagan. Y justamente aquí al lado empieza lo que es la Avenida de la Solidaridad, un nombre que viene muy a cuento para explicar la historia de este barrio y cómo Polonia transformó el comunismo en la nueva etapa que lleva viviendo esta ciudad desde hace más de 30 años. El movimiento de solidaridad, que fue un movimiento que empezó en el año 1980 en la ciudad de Gdańsk, en el norte de Polonia, y que hizo cambiar por completo el paradigma político, social y económico del país. Y aquí es donde la referencia a la calle Ronald Reagan cobra sentido. A comienzos de los años 80, el bloque comunista en Europa del Este comenzaba a mostrar signos claros de fractura. En Polonia, las protestas eran constantes y generalizadas. Desde el exterior, Estados Unidos intensificó su presión. La administración de Ronald Reagan apostó por debilitar a la Unión Soviética y a sus regímenes satélites, no solo mediante la carrera armamentística, sino también apoyando a los movimientos opositores. Entre ellos, evidentemente, el Sindicato de Solidaridad. Con el paso de los años se supo que parte de este apoyo fue canalizado de forma encubierta a través de la CIA. En los años 80 se destinaron en torno a $20 millones a financiar imprentas, redes de comunicación, propaganda, pero el movimiento había nacido por sí solo en el año 1980 y llegó a reunir a cerca de 9 millones de miembros, casi un tercio de toda la población polaca. En este contexto aparece otra figura clave, el Papa Juan Pablo II, polaco, nacido en Cracovia. Su apoyo al movimiento fue decisivo, no solo como líder religioso, sino casi como un referente nacional. Luego veremos una iglesia que tiene relación con él. Tras la imposición de la ley marcial en el año 1981, miles de personas fueron encarceladas y Solidaridad fue fuertemente castigada.
La estrategia de Reagan y su director de la CIA, William Casey, era la misma: no provocar una guerra, sino debilitar el sistema desde dentro mediante una resistencia no violenta. Finalmente, en 1989, el sistema colapsó y el Partido Comunista perdió el poder tras las primeras elecciones parcialmente libres. Volvamos al barrio. Os lo cuento mejor con la Sony, que seguro que se escuchará mejor. Una vez este movimiento de solidaridad de este grupo estaba calando en la sociedad, en el año 1989 ganó este partido. Y en el año 1989 cambió, por tanto, la forma de gobierno. Recordemos que la URSS fue disuelta en el año 1991, así que este cambio llegó solo 2 años antes que la Unión Soviética ya desapareciera por completo. Y desde esa fecha hasta hoy, recordemos que solo han pasado poco más de 3 décadas, el cambio ha sido espectacular. Y aquí encontramos la iglesia de Nuestra Señora de Czestochowa. Nace de una cruz que llevaba allí desde el año 1880, antes incluso que existiera Nowa Huta. Durante la construcción del barrio en los años 50, no se atrevieron a retirar la cruz, pero tampoco permitieron levantar un templo. El impulso definitivo llega a finales de los años 70, cuando se construye la nueva parroquia. La primera misa se celebra en el año 1978 y la parroquia se establece oficialmente en el año 1983. Finalmente, la iglesia actual, la que podemos ver en el vídeo en la que pude contemplar, se construyó entre el año 1984 y 1995. No es una iglesia que destaque por nada importante, sino que simboliza la fe de la vida diaria de la gente del barrio y además destaca por su grandioso órgano. Ya digo, los edificios, y eso muchos son aún de la época, y la planificación, calles, arbolados, zonas verdes, es algo que es espectacular. Pensar que lo planificaron así los comunistas hace más de 70 años, así ya es una auténtica locura. O sea, en Occidente, nosotros en España, en Cataluña, ver tanto espacio verde entre edificios, tantas pasarelas para andar anchas, pocos coches, porque claro, la densidad de población baja, ya que evidentemente si dejas tanto espacio entre edificios, es más que evidente que la densidad de población va a ser más baja y hace que haya una masificación mucho menor. Y además este barrio hay que tener en cuenta que tiene más de 200.000 habitantes, o sea, es decir, no es que la baja densidad haga que el barrio sea poco poblado, claro, sí, es más extenso, pero en población sigue siendo un barrio que es extremadamente grande. Para desmentir uno de los mitos de este barrio, que es considerado el más peligroso de Polonia, entero de Polonia, y que no deberías ir aquí ante ningún concepto, es algo que puedo desmentir ya desde el minuto 1. Es mentira. O sea, bueno, a no ser que a lo mejor zonas noches, alguna zona específica, se puede ser evidente que puede ser más peligroso, pero esto no es el Raval, no es Ciudad Bella en Barcelona. Esto es un barrio que es que de verdad, o sea, cualquier europeo español, podría tener como de referente a nivel de suciedad, no está masificado, gente tranquila, gente mayor, el parque espectacular. La vibra es algo que, de verdad, en España, la tranquilidad, el sonido,
que en España es algo que podríamos tener como referente totalmente. En vez de, hay que mirar a otras personas en el mundo, y viajar, como es en este caso, hace que descubras muchos sitios que no conocías y que te pueden sorprender a bien o a mal, claro. Damas y caballeros, bienvenidos a la muy esperada gran fábrica, aquí en el barrio de Navajuta, a 2 kilómetros, 3 kilómetros de lo que es el centro donde estábamos antes en la plaza. Encontramos la gran fábrica que antiguamente se llamaba la Acería Lenin. Sí, evidentemente, fue el nombre que eligieron para esta acería, que hacían metales. Se construyó en el año 1954 y a partir de este año, pues albergó más de 40.000 personas que trabajaron en esta gran enorme fábrica. O sea, increíble. Y una vez llegó el Solidaridad en el 1990, ¿qué pasó con esta fábrica? Pues evidentemente que se privatizó. Recordemos que el comunismo pues era evidentemente abolir la propiedad privada y el individualismo. Inaugurada en 1954, esta fábrica no se construyó solo para producir acero. En los años 70, casi 40.000 personas cruzaban estas puertas cada día. 7 millones de toneladas de acero cada año. Una auténtica brutalidad. Pero lo que debía ser el orgullo del comunismo acabó siendo uno de sus mayores problemas. Jornadas interminables, contaminación brutal, salarios bajos, represión. El sistema necesitaba a los obreros, pero los trataba como si fueran máquinas. Finalmente, en el año 1988, todo estalla en una de las huelgas más duras del país. Días enteros de paro, enfrentamientos con la policía, detenciones. Finalmente, en el año 1990, cuando el comunismo ya es derrotado, la fábrica pierde el nombre de Lenin, el líder carismático. Pasa a llamarse, como ya he dicho antes, Tadeusz Senzimir, pero su destino no fue a mejor, sino que se fue dejando de lado hasta que en el año 2020 el último alto horno se apaga para siempre. Y llegamos al último lugar de nuestro recorrido por el barrio de Navajuta. Estamos en la iglesia del Arca. ¿Por qué se llama del Arca? Porque mirad arriba, mirad qué forma tiene el techo, mirad ahí también tenemos la cruz. Espectacular. Y esta iglesia, pues como he contado antes, del barrio era comunista, ¿vale? Y claro, el comunismo estaba en contra de la iglesia, básicamente, tanto la católica como el islam, cualquier otra religión. Así que la gente de aquí históricamente ha sido católica. Así que, yendo en contra del régimen, lo que hicieron la gente de aquí fue contratar a una serie de arquitectos, y estos mismos pobladores del barrio de Navajuta se juntaron para el año 1970 alrededores construir esta iglesia de manera clandestina, y a pesar de que Polonia, el gobierno comunista, no quisiera. Y podemos ver la forma que ya tiene del arca. ¿Sabéis por qué? Representa uno de los elementos más importantes del cristianismo, que ahora os explicaré en voz en off para que lo podáis entender un poco mejor. La iglesia del Arca del Señor simboliza el Arca de Noé, descrita en el Antiguo Testamento como la embarcación que salvó a Noé, su familia y todos los animales del diluvio enviado por Dios, preservando así la vida y permitiendo la renovación de la humanidad. Recordemos que esto es un mito. Karol Wojtyła apoyó la construcción del templo como arzobispo de Cracovia y celebró allí diversas misas. Pero ya como Papa Juan Pablo II lo visitó en el año 1979 y 1983, y hoy sigue atrayendo a numerosos vecinos del barrio. Fue tan importante Juan Pablo II, uno de los papas polacos más importantes que ha tenido la iglesia en su historia. Tanto que, esta iglesia de aquí, ya he dicho, pues ha venido aquí el Papa Juan Pablo II varias veces y está beatificada. O sea, es una iglesia que ha tenido reconocimiento por parte de este gran Papa. O sea, es decir, que esta iglesia, donde hemos entrado que había misa del domingo por la tarde, habéis visto el interior así de manera clandestina, ha venido aquí varias veces este gran Papa.
Y hasta aquí la historia de este increíble barrio. Me hubiera gustado conocerlo más, pero aún nos quedaba mucha Polonia por recorrer, de sur a norte. Si queréis, subo algún vídeo más sobre ello. Por último, recordar que esto no es una crítica a nada, simplemente he querido mostrar de la mejor manera posible lo que ocurrió en estos países del este de Europa, que sigue siendo bastante desconocido a día de hoy. Nos vemos, estamos a punto de acabar este año 2025 y con rumbo al siguiente, con más y mejor. Muchas gracias.